Horacio, un año más y la presentación del resumen de Padres. Y yo me acordaba, ¿no? Pensar que antes uno presentaba 4, 5, 7 datos. Hoy la gama de herramientas que tiene el productor a la hora de seleccionar es alucinante prácticamente, ¿no? Sí, especialmente pues con vos nos conocemos hace muchos años y hemos ido incorporando características. Me acuerdo cuando nos encontramos, creo, en Expo Agro con las características de ultrasonido, que fuimos a hacer una demostración y ahí agregamos características que hacen el rendimiento y calidad de la carne, área de ojo de bife, los espesores de grasa dorsal y grasa intramuscular. Y bueno, como vos has visto hoy en la presentación del resumen de Padre 2022, estamos trabajando, ya agregamos una característica más que es docilidad, que nos la venían pidiendo, y a su vez, como habrás visto, estamos en una toma intensiva de datos en lo que hace a eficiencia de conversión, y eso, como vos sabés, se necesita corrales metabólicos con comederos inteligentes para medir el consumo de cada individuo. Así que los toritos entran en esos comederos, tienen una caravana electrónica que lee el animal que entró y empezó a comer, y abajo, donde está comiendo, hay una balanza que ve, cuando se va, mide cuánto bajó la cantidad de alimento en el comedero y manda ese dato en forma por Wi-Fi directamente a la oficina de esas centrales, y mide el consumo cada vez que entra y sale ese animal al comedero. De esa manera podemos medir consumo individual con esos comederos inteligentes. Y bueno, eficiencia de conversión, lo que estamos midiendo ahí es consumo de materia seca, y podemos detectar a través de una prueba que dura 90 días, 70 días de toma de datos, 10 días de acostumbramiento social y 10 días previos de acostumbramiento a los comederos, y a los 70 días larga todos los días, y medimos el consumo real de materia seca del animal. Y lo que podemos ver, que hay animales que consumen menos y producen lo mismo. Entonces, ¿esos qué quiere decir? Que gastan menos en mantenimiento y llevan más energía para producción. Entonces, eso es un ahorro en costos para el productor del orden del 10% para todas las categorías, en lo que hace alimento, y a su vez, esos animales que son más eficientes producen menos metanos, un 10 o 12% menos de metano, lo cual también desde el punto de vista de sustentabilidad ganadera y todo lo que hace el efecto invernadero, logramos hacer un aporte, digamos, del punto de vista de buscar esos animales más eficientes. ¿Sí? Lo que sí es importante, que ese dato que logramos sacar cuánto menos comió con respecto a lo que se esperaba que ese animal, de acuerdo a su peso metabólico y a determinada ganancia, iba a ganar, lo que nos sirve es que ese dato sigue siendo fenotípico, porque quieras o no, es una variable de peso, peso más, peso menos, pero es una variable de peso. Entonces lo que hacemos, una vez que tenemos el consumo de materia seca, calculamos consumo residual que tiene genética y ambiente incorporado, pero como los animales vinieron de las distintas cabañas con sus grupos contemporáneos, logramos eliminar el efecto ambiental que trajeron, digamos, hacer el ajuste y por primera vez generar un DEP de eficiencia de conversión expresado como DEP de consumo de materia seca, que uno lo quiere lo más bajo posible, y DEP de consumo residual, que uno lo quiere negativo, ¿tá? Así que de esa manera pueden detectar y usar toritos en el futuro que son más eficientes para
eficiencia de conversión. ¿Hay hoy un número de padres ya medidos? Sí, la cantidad, lo que se miden son toritos. Y la cantidad de toritos, como vos viste, en cada una de estas pruebas va variando, pero en total hay 317 toritos medidos en 5 pruebas, que como mencionamos, una es Biofarma, que es una empresa de Jesús María, otro es el Intanguil, que está ahí Aníbal por Domingo, y Naredo, que es los lugares que hemos estado enviando los animales. Lo interesante de esto, que si bien fueron entre todas esas 5 pruebas 317 toritos, esos toritos son genotipados. Entonces ese dato ya lo guardamos en nuestra población de referencia, y a su vez el padre y la madre también sabemos cuál es, y de alguna manera empezamos a evaluar ancestros también para estas características, tanto padre como madre como ancestros más lejanos. Por supuesto, el que tiene mayor precisión es el torito porque es la medida directa, pero también logramos ir aumentando ancestros. Y como muchos de estos ancestros son comunes en las distintas pruebas, esos ancestros también van aumentando en precisión de a poco. Y lo bueno de tu pregunta, que estos animales que mandamos son toritos, quiere decir que cuando ellos sean padres, realmente es importante, porque si volvemos a medir hijos de los toritos que fueron, eso incrementa nuevamente la precisión de los toritos que han ido en primera instancia a estas pruebas. Y en cuanto a medición de docilidad, ¿qué pruebas se están haciendo y cómo es la recolección y cómo impacta eso después en el DEP? Ok, en lo que hace de docilidad, nosotros lo que hicimos es se da un score, el animal está en la manga y se abre el cepo, se lo deja salir y de acuerdo si sale en forma digamos de una manera más mansa, hay 5 grados, 5 score que se dan. Entonces el código 1 es cuando sale el animal muy tranquilamente, el código 2 donde lo ves que el animal camina un poco más rápido, el código 3 también quizá te tira una patadita al salir o una cosa de esas, y después está el código 4 o 5 que son animales que son más agresivos. Para ayudar a los criadores, cada uno de estos códigos está descrito su comportamiento para poner código 1, código 2, 3, 4, 5. Es el mismo sistema australiano y hemos hecho un video donde filmamos al animal, que le ponemos código 1, hemos filmado el animal con código 2, con código 3, 4 y 5, y entonces lo podés entrar por YouTube a Docilidad Asociación Angus y podés ver el video. Y esa es la manera de ilustrarla al criador de cómo codificar sus animales. Después está la otra, ¿cuándo hay que medirlo? Hay que medirlo más o menos 60 días después del destete. Es decir, cuando se aparta un poco de la madre, ya empieza a expresar su carácter, y entonces 60 días después del destete hay que pasar los terneros por la manga, en forma que no haya perros, nada que altere el comportamiento normal propio específico del animal, y ahí empezar a codificar y mandar el dato. Y de acuerdo a eso, después le sacamos un DEP de docilidad. Y este año es la primera vez que hemos sacado ese de docilidad, que es un DEP en este caso clásico también, porque estamos juntando datos. Como vos viste, habrá menos de 4.000 animales, pero lo que quisimos ponerlo en el resumen de padre, de tal manera que se vean algunos blancos en los toros que se listan, de tal manera que el criador se incentive a que ese blanco se llene en el próximo resumen de padre, enviando o midiendo los animales después del destete. Eso política lo hicimos con ultrasonido. Si vos te fijaste hoy, que estuviste en la charla, con ultrasonido empezamos con 500 animales y hoy tenemos 100.000 medidos. Así que la idea es haber agregado docilidad de los datos que tenemos y que al verse los blancos de los toros activos se empiecen a generar, esta toma se haga mucho más intensiva. Por último, todos los años siempre nos cuentan algunas novedades, inclusive en algún momento la aparición de algunas enfermedades congénitas extranjeras, etcétera. ¿Qué
¿Qué es lo más destacado que ha tenido este año? No, lo que tenemos son 7 condiciones genéticas que nosotros controlamos y básicamente si un toro, por ejemplo, va a ser un toro dador, de producir pajuelas, etcétera, en un centro de inseminación, o una madre donante, o entra un toro importado, previamente ese animal tiene que ser testeado por las 7 condiciones genéticas, de tal manera que esas condiciones genéticas no entren al país, o un toro que supone que haya entrado previo al poner las condiciones genéticas, sea un toro dador o una madre dadora. Así que lo que hacemos es, bueno, esas categorías se les hace el estudio de la presencia o no de genes simples que dan esas 7 condiciones genéticas, ¿sí?